Lo anunciábamos al comienzo del programa, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la economía, de las empresas también. Hay una tendencia de quiebras en empresas de menor tamaño. ¿Qué explica esto? Un momento complejo de la economía. Estamos con un experto en financiamiento de pymes, también gerente comercial de CFC Capital, Francisco Goicolea. Francisco, un agrado saludarte, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Ojalá Muy podamos gentil. ayudar a la, Oiga, ojalá podamos muchas ayudar a las pymes con gracias. algunos tips. Claro, gracias Francisco, muy gentil. Oiga Francisco, ¿qué pasa con esta tendencia de quiebras de empresas de menor tamaño? Ustedes tienen una larga empresa como una larga trayectoria como empresa de servicios financieros, con más de 20 años de historia, muchos clientes. Cuéntanos un poco de tu visión de este momento que se vive en este aspecto de la economía. Bueno, como tú dices, nosotros tenemos una vasta trayectoria, tenemos más de 4.000 clientes hemos atendido de pyme. Y claro, lamentablemente hoy día, como la situación económica, todos sabemos que no está muy buena y han habido caídas de empresas grandes. Y hay que entender que ese efecto es exponencial hacia abajo en las chicas, porque las pymes y todo atienden a estas grandes y cuando cae una grande, eso arrastra una gran cantidad de pymes que caen en este problema. Ahora también hay que entender que una pandemia, un estallido social que al final se tradujo en algunas ayudas del gobierno en términos de postergar IVA y créditos COVID, pero ahora esos créditos hay que pagarlos. Y lamentablemente la situación económica no ha sido lo que uno esperaba. Entonces, al tener que hacer frente a estas deudas, muchas pymes han quedado en el camino. Ahora, también es cierto que otras también han podido subsistir con una transformación digital, dedicándose a la venta más por internet. Y en ese sentido, importante también entender que los emprendedores, las pymes, muchos son muy expertos en sus productos, los servicios que ofrecen, pero nadie es experto en todos los ámbitos. Pues, y en el tema financiero de repente tenemos falencias y ahí la idea es hacerse asesorar por expertos que te puedan ayudar a enfrentar estas situaciones difíciles que siempre hay maneras de alguna manera, no salvarlas totalmente, pero hay maneras de enfrentarlas de mejor manera. Oiga, en este sentido, Francisco, ¿qué consejos se pueden dar a una pyme para tratar de sobrellevar, para mantener un flujo de caja activo? Ocupemos ese término tan propio de ustedes como especialistas, Francisco. Sí, ese es un tema súper importante, lo que tú has dicho, el flujo de caja. Importante, la idea no es hacer un presupuesto y un flujo de caja que sea de la NASA, pero sí plantearse dentro del año, digamos, un presupuesto, un flujo que te permita detectar a lo mejor épocas de mejores ventas, épocas de más bajas y así poderse preocupar de los costos. Hay en el tema costos hay dos ámbitos importantes. Los costos fijos, que todos sabemos que son fijos y hay que pagarlos, que son la luz, el arriendo y este tipo de cosas. Y por otro lado están los costos variables. Y en esa parte es donde uno, haciendo un presupuesto simple, puede, como digo, eventualmente detectar estacionalidad en las ventas y a lo mejor poder programarse y en esos meses que las ventas son un poco más flojas, disminuir el personal, contratar gente a lo mejor de tiempo variable que te permita adecuarte, como te digo, a estos temas de gasto y prepararse, yo te diría que es importante también a lo mejor hacer un par de escenarios para tener un plan B, por ejemplo, hacer un escenario malo y un escenario normal y uno bueno y así tener alternativas de poder enfrentarlo. Por ejemplo, en CFC nosotros tenemos líneas de financiamiento que no tienen costo, pero que se pueden evaluar previo a que tú las necesites. Entonces eso te permite de alguna manera prepararte y tener arreglado el tema para no tener que tomar decisiones de último minuto, que al final se traducen en mayores costos, mayores problemas, porque a lo mejor no puedes cumplir con la prontitud que necesitas para atender a uno de tus proveedores. Entonces, tener un plan B que te permita, como te digo, enfrentar estas situaciones de repente que se producen en la economía. Correcto, Francisco Goicolea nos acompaña de CFC Capital, experto en este tema del financiamiento,
sobre todo de las pymes. Sí, Pablo, adelante. Hola Francisco, gusto saludarte. Qué gran tema lo que estamos conversando, Hola Pablo, porque mucho gusto. hay una palabra que muchos se asustan, que es consolidar la deuda, para poder negociar mejor con la entidad bancaria o abrirte al mercado o buscar socios, la cual tú, tal como dices tú, presenta un proyecto más viable de que no se nos viene para el 2024. Sí, como tú dices, es súper importante el tema de consolidar las deudas, entender que, mira, hoy día cualquier empresa que quiera crecer o que quiera enfrentar lo que se nos viene, tiene que tener deuda. Financiarse con patrimonio o con plata de una propia es muy difícil, siempre hay que acceder a financiamiento. Los bancos de repente son medios complicados con este tema, cuando se aprieta la economía, ellos también se aprietan en términos de evaluación, entonces ahí es importante, como dices tú, buscar un partner financiero, en este caso como por ejemplo CFC Capital, donde te pueda asesorar cuál es la mejor deuda, si necesitas, por ejemplo, liquidez de corto plazo, bueno, entonces lo mejor será un factoring que sacaba el crédito, ¿cuánto se paga la factura? ¿Para qué vas a tomar un crédito a 12, 24 meses? A lo mejor lo que tú tienes un problema de liquidez inmediata y que lo puedes solucionar en 30, 60 días. Entonces, importante, como te digo, ver, y como dices tú, entender que las deudas tienen que ser acorde a lo que yo necesito. Si necesito comprar bienes de capital, bueno, tendré que pensar a lo mejor en un leasing, en un tema más de largo plazo, pero para eso hacerse asesorar por los expertos que te permitan de alguna manera estructurar eso. Y como dices tú, y esto hacerlo con tiempo, porque cuando las decisiones apresuradas, como te digo, generalmente se traducen en mayores costos y que no llegaste cuando tenías que llegar. O sea, aquí el tema es bien claro. O sea, si una pyme necesita vender sus productos y todo y tiene una orden de compra de algún proveedor grande o algo, bueno, tiene que cumplir cuando hay que cumplir. Uno no puede estar en ese minuto viendo, como te digo, cómo lo va a hacer. Oye, Francisco, y acá nos lleva a otro tema a nivel nacional, porque tenemos muchos emprendedores que trabajan con la gran minería, con grandes empresas, y en esta Uh-huh. fecha empiezan a mirar que tienen exceso de IVA. Y ahí también, cuando tienen este exceso de IVA, pueden mejorar, tal como dices tú, meterse en un leasing para comprar maquinaria, renovación de equipo, cambiar las Exacto. camionetas, porque ya cumplieron un ciclo. Sabemos muy claro que la gran minería tú tienes máximo 5 años de utilización de los vehículos por un tema de seguridad. Y ahí viene cuando la empresa es previsora, empieza a gestionar que le tiene exceso de IVA y maneja la parte contable también. Claro, súper importante. Por eso te digo, todo financiamiento y todo acceso tiene sus pros, sus contras y cómo hacerlo de mejor manera. Y para eso, lo que dices tú, súper importante. Si sabemos que el contrato se va a cumplir, sobre todo en la minería, que vienen ya los temas de las renovaciones, bueno, preparémonos antes y veamos, como te digo, las cosas con tiempo y cómo va a ser la mejor. Por ejemplo, lo que yo te decía en el caso del factoring, lo que dices tú, el factoring es una herramienta muy buena de financiamiento porque en general en la evaluación de riesgo descansa tanto en el deudor, que es el que tiene que pagar la factura, como en el cliente. Entonces, no necesariamente la pyme en este caso tiene que cumplir con todos los requisitos porque tiene de alguna manera una factura que respalda eso y hace más viable el financiamiento para poder apoyarla. Entonces, la idea, como te digo, es como corolario asesorarse y ver bien lo que hay que hacer. Y como dices tú, con tiempo. Todas estas cosas vienen con un tiempo, uno sabe cuándo se van a producir las necesidades, entonces preparémonos, no lo veamos a última hora. Oiga, Francisco, claro, lo ideal sería tener una varita mágica que permita a todas las empresas no tener ningún problema, pero hay un tema que es el de los gastos de una empresa, que son a veces una tortura. Em, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para tratar de reducirlos con el fin de generar un mayor ingresos? ¿Qué gastos son los que se podrían reducir a modo general, como dato, como experiencia también en base a todo lo que ustedes conocen, Francisco? Sí, por eso yo al principio te decía, hay dos tipos de costos. Los costos fijos, donde pongamos los gastos de luz, de agua, que esos son los que tiene que pagar la empresa para funcionar. Esos son los costos fijos, las materias primas y eso. Incluso las materias primas no tanto, porque si uno compra con tiempo puede acceder a mejores precios. Ahora, y por otro lado están los costos variables, y es ahí donde las pymes de alguna manera pueden hacer y pueden manejar este tema de costos. Por ejemplo, lo que te decía yo, si hay estacionalidad en las ventas, pongamos por ejemplo una empresa que hace helados, por decir algo,
bueno, lo más probable es que sus ventas en el verano sean mucho mayores que en el invierno. Entonces, a lo mejor en el invierno necesitará 3 personas, por decirte algo, y en el verano 6. Entonces, la idea sería esa parte irla viendo y adecuar los costos variables de la empresa a los periodos de mejores ventas. Lo otro, si hacemos un presupuesto, por simple que sea, con respecto a lo que nos ha pasado anteriormente, podemos establecer escenarios y prepararnos para eventualmente, como digo, las cosas que van a pasar el próximo año y de alguna manera ver que esos costos variables yo los puedo manejar en los periodos que tengo más, que periodos de vacas flacas, como se dice, donde vendo menos, donde estoy menos. Buscar también a lo mejor optimizar el espacio, si tengo una empresa, tengo una oficina o una empresa a lo mejor que está un poco grande, bueno, a lo mejor podré subarrendar un pedazo. Hay varias maneras de ir buscando, como te digo, pero la idea es trabajar sobre los costos variables. Los costos fijos generalmente son muy difíciles de manejar frente a eventualidades. Correcto, Francisco Goicolea de CFC Capital, gerente comercial de esta empresa. Pablo, sí, adelante. Sí, Francisco, usted como CF Capital, hay una conversación que se llama con el cliente, que es el budget, qué es lo que va a gastar el próximo año, proyectar lo que se viene en 1, 2 o 3 años, y ustedes asesoran de tal manera que el budget es el crecimiento, el gasto, todo lo que tiene, y ustedes lo evalúan de tal manera que en el fondo se transforma como en un asesor financiero. Oye, esto es lo que tú tienes que gastar el próximo año, no te puedes salir de aquí. Así es. Como tú dices, Pablo, mira, nosotros, como yo decía, hemos atendido más de 4.000 pymes y la idea es que nosotros, claro, nos convertimos en un partner financiero, como dices tú. Ayudamos a la pyme a establecer sus necesidades de financiamiento, cómo lo tiene que hacer, cuáles son los flujos que va a tener que tener, hasta dónde puede llegar, porque como dices tú, o sea, no sacamos nada con endeudarnos y tener que pagar, por ejemplo, no sé, 2 millones de pesos al mes y la empresa está generando 1, necesariamente vamos a tener un problema. Entonces, también hay que tener en ese sentido visión y para eso hacerse asesorar por los expertos. Mira, nosotros tenemos, para apoyar a las pymes, por ejemplo, nuestro eslogan, nosotros financiamos de la factura número 1. Tenemos líneas de crédito, como te digo, para financiamiento que no tienen costo. Entonces nos sentamos con el cliente hoy día, como dices tú, hacemos una evaluación del próximo año y establecemos una línea donde el cliente no tiene costo y la puede usar cuando la necesite. Y en base a eso establecer a lo mejor los periodos y habrá meses que necesitará más financiamiento, meses que necesitará menos y hacemos un plan de trabajo en conjunto para enfrentar el próximo año, el 2024, que desgraciadamente a lo mejor va a ser plano, por decirlo así, pero pensar en crecer o que la cosa se va a estar es bastante optimista. Entonces, por eso yo también lo que decía, hagamos un par de escenarios en conjunto, uno malo y uno bueno, y así tenemos un plan B si es que las cosas no se dan como uno cree, y ahí trabajamos juntos. Esa es un poco la idea. Oiga, Francisco, ¿cómo se proyecta este tema de la creación de empresas para el próximo año? Tú ya lo señalaste, se sabe que viene también un año, yo diría, de una expectativa bastante moderada, Francisco. Sí, yo te diría que un poco pensando en cómo vienen los tiempos y lo que ya tenemos como prueba de muchas pymes que, así como muchas pymes quedaron en el camino, otras se potenciaron también en el camino. Y parte de eso yo te diría que muy importante el tema de la transformación digital. O sea, hoy día el mercado está enfocado a eso, ya este tema digital llegó para quedarse. Y hay que pensar que necesariamente hoy día hay que tener un área digital dentro de la empresa donde ventas se hagan a través que hoy día cada vez más las personas, nosotros mismos, compramos mucho más a través de internet, ya vamos mucho menos. Entonces, esa transformación digital yo te diría que es súper importante pensarla, evaluarla y prepararse y buscar la manera de subirse al carro. Porque como te digo, el que no se sube al carro digital hoy día, yo te diría que más temprano que tarde va a estar fuera del mercado. Correcto, importante, hay que subirse al carro. Oiga, Francisco, ¿cómo funcionan ustedes como asesoría? ¿Tienen diversos planes de acuerdo al volumen de las empresas que les consultan? ¿Cómo funciona lo que ustedes ofrecen? Ya, nosotros, como te digo, en nuestra página cfccapital.cl, ahí están nuestros contactos. Tenemos ejecutivos que son expertos en temas de financiamiento y como dices tú, vamos a asesorar al cliente y le vamos a decir, mira, tu estructura de financiamiento, de acuerdo a tus necesidades, a tu flujo de caja, es la siguiente. Tanto en factoring, tanto en otros productos.
estos son los meses en que tú vas a necesitar más o menos financiamiento, la línea que nosotros te podemos evaluar es de tanto, cuenta con ella y en el minuto que la necesite nos sentamos y opera nomás. Y la línea, como te digo, no tiene costo y que tiene una vigencia de 6 meses y después se renueva, se actualiza los antecedentes y se vuelve a renovar por otros 6 meses. O sea, se puede enfrentar el año perfectamente con una reunión y un asesoramiento por parte nuestra.